Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva. Platón, en su alegoría de la caverna, incluida en el séptimo libro de la República, en la que el filósofo griego imagina a la sociedad ideal, analizando conceptos como justicia, verdad y belleza. En la alegoría, un grupo de presos ha sido confinado a una caverna desde su nacimiento, de espaldas a la entrada, sin poder girar la cabeza y sin el conocimiento del mundo exterior. Ocasionalmente, gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva, proyectando sombras y ecos en la pared que ven los cautivos. Los prisioneros nombran y clasifican estas alucinaciones, creyendo que perciben entidades reales. De repente, un preso es liberado y llevado fuera por primera vez. La luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador. Cuando le dicen que las cosas alrededor son reales, mientras que las sombras eran meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecían mucho más claras, pero poco a poco sus ojos se adaptan hasta poder mirar los reflejos en el agua, los objetos directamente y finalmente el sol, cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto. El prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no se acostumbra a la oscuridad y tiene dificultad para ver las sombras en la pared. Los prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego, y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este paisaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solo está acomodada en su ignorancia, sino que es hostil a cualquier persona que la señala. De hecho, en la vida real, Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno, ateniense por perturbar el orden social, y su alumno Platón pasa gran parte de la República despreciando la democracia ateniense mientras fomenta el Estado dirigido por reyes filósofos. Con la parábola de la cueva, Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse. Pero la alegoría ha capturado a la imaginación durante 2400 años, porque se puede interpretar de muchas más formas. Es importante destacar que la alegoría está conectada a las teorías de las formas desarrolladas en otros diálogos de Platón, que sostienen que, como las sombras en las paredes, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales, tales como la redondez o la belleza. De esta manera, la cueva lleva a muchas cuestiones fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento y el problema de la representación y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos existen las formas ideales en la mente de un creador. Los filósofos del lenguaje ven las formas como conceptos lingüísticos. La teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros aún se preguntan si realmente podemos saber que las cosas fuera de la cueva son más reales que las sombras. Según Alfredo López Austin, la cosmovisión es el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica. De acuerdo a esto tenemos a la cultura maya, quienes tienen un sistema de valores que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, dándonos la explicación de cómo ellos dimensionan el universo y la naturaleza. Según este pensamiento cósmico, los significados de la existencia y de la vida consisten en correlacionar la conciencia más pequeña con la conciencia más grande. Un ejemplo de esto es la relación de la criatura-universo. El ritual recuerda la saga del dios del maíz que es engañado para bajar al infierno, en donde es decapitado. Sus hijos, los héroes gemelos, fueron a rescatarlo, pero solo pueden llegar al infierno convertidos en cenizas. Por ello se mezcla el trigo con las cenizas y se ponen en el agua. A medida que sus cenizas se hunden en las aguas subterráneas, los héroes se regeneran. Ellos regresan a la tierra con la cabeza del dios del maíz y la plantan en el suelo. Es a partir de este maíz que los primeros mayas fueron creados. Ahora los héroes mayas están en el río. En los museos podemos ver el periodo clásico, que duró desde los 300 a los 900 años de la cultura maya. En esa época fueron construidas las pirámides, los lugares sagrados con palacios y juegos de pelota, entre otros. Los testimonios de aquel periodo los podemos encontrar en Palenque, Yaxchilán, Tikal y muchos otros. Este periodo se caracterizó por una estratificación social muy marcada, donde en la cúspide estaba la élite de reyes y sacerdotes.
Al terminar el periodo clásico, se terminó la estructura social y elitista. Con un número de 50.000 a 80.000 miembros, los tojolabales se ubican en la zona centro-oriental de Chiapas, principalmente en Comitán. El maíz representa su alimento básico. Según el texto maya Popol Vuh, los humanos no están hechos de lodo o barro como en la Biblia, sino de maíz. El ganado que tienen representa el ahorro que se puede utilizar en casos de emergencia solamente. Para ellos, el universo está integrado en 3 niveles, cada uno habitado por seres sobrenaturales que poseen distintas características que interfieren en la vida social de los hombres en la tierra. De acuerdo con Roberto Campos Navarro, si llegas a México, debes de hablar la lengua de los mexicanos. Si no la conoces, debes aprenderla. Y justamente esto fue un obstáculo cuando llegó a Chiapas, donde conoció a los tojolabales, ya que se dio cuenta de que no existía un libro ni maestros que enseñaran la lengua tojolabal, por lo cual relata que tuvo que pedir a algunos pobladores que le enseñaran su idioma. Entonces consiguió que por 3 semanas un hombre casado fuera a darle clases. Roberto hace énfasis a que este hombre era casado, ya que para los tojolabales una persona no casada no es una persona completa, entendiendo así parte de la cosmovisión que tiene esta cultura. Algo que llamó nuestra atención fue que mencionó que uno de los maestros le dijo: «Eres el primero que quiere aprender de nosotros. Jamás alguien nos dijo cosas semejantes. Todo el mundo quiere enseñarnos, los maestros, los padres, las madres, los doctores, los abogados, los extensionistas, el gobierno. Todo el mundo quiere que aprendamos de ellos. Para ellos no sabemos nada de nada. Tú, en cambio, sabes que sí sabemos algo que no sabes y que quieres aprender de nosotros». De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Se considera pueblo indígena a aquel que tiene una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias, de acuerdo con sus usos y sus costumbres. Para las instituciones gubernamentales se asocia a la población indígena con pobreza, aislamiento, analfabetismo, sistemas normativos basados en usos y costumbres, así como por concentrar las mayores tasas de morbimortalidad a nivel nacional, por lo que son considerados un obstáculo para el desarrollo económico. Respecto a la distribución de la población hablante de una lengua indígena, en la República Mexicana se afirma que se concentra en el sureste del territorio, específicamente en los núcleos urbanos. Los guatemaltecos han entrado al país, contribuyendo con 7 nuevas lenguas a México. México es el segundo país con más hablantes de la lengua indígena, 7 millones de hablantes, siendo solamente superado por Perú. El indio, desde la perspectiva colonizadora, se ve como el amo y el esclavo, el dominador y el dominado. Desde una ideología dominante, se les discrimina, negándoles ser gente de razón. El Estado-Nación ha impuesto una identidad cultural, donde refiere que todos tenemos un pasado histórico común, por lo que tendió a desconocer la diversidad cultural de la nación. La política indigenista, lejos de reconocer la pluriculturalidad, anuló la existencia de las diversas culturas,
lo cual expresó el desconocimiento legal y explícito de sus derechos como pueblos. Es su no inclusión en el proyecto de nación lo que justamente lleva a los pueblos a movilizarse y, en los últimos años, a manifestarse exigiendo ser incluidos en el proyecto de nación y demandan una nueva relación con el Estado. Los derechos de los pueblos indígenas en México no son solo un asunto de pobreza o riqueza. Desde hace años se han violado los principios y derechos de libertad e igualdad, lo que no permite reconocer la diversidad cultural de nuestro país. La planeación y promoción en cuanto a salud, educación, justicia y nutrición han sido limitadas a causa del dominio a los indígenas, dando como resultado el empobrecimiento de sus comunidades, obligándolos a migrar a ciudades vecinas, donde las diferencias sociales se acumulan, creando descontento en los pueblos. Las instituciones gubernamentales, lejos de resolver e incluir a la comunidad, nos ha homogenizado y tras datos alarmantes del año 2008 al 2010, se ha mostrado cómo ha incrementado la pobreza en esta población. Como respuesta a este problema, se debería establecer una política incluyente que permita reconocer la pluralidad cultural de las etnias. Dado que el Estado mexicano da a los pueblos indígenas en su marco jurídico el derecho e ideología que llevan a reflexionar sobre la idea de un país multiétnico y pluricultural, y de esta forma resolver problemas del sector salud, erradicando enfermedades curables en ellos, imponiendo atención a niños y desnutrición. La etnicidad es la lucha por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como integrantes de la nación, lo que a largo plazo favorecerá el construir un Estado nacional multicultural y multiétnico. Por último, concluiremos nuestro video con un reportaje sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que lucha por los derechos de los pueblos indígenas chiapanecos. Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos, así de sencillo. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso, o sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. Porque ya hay mucha explotación y mucha injusticia, ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Aquí estaban los compas, había pintas, ¿no? Que no había guerrilla, EZLN. Entramos a la presidencia. Yo estaba eufórico. O sea, después del 79 para acá, de ver todo un proceso de organización y de lucha, de ver el fracaso, llamémosle así, de los movimientos sociales, civiles, pacíficos, demandantes que se estaban desarticulando. Y de repente nos avienta todo este movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues de alguna manera en nuestro corazoncito traíamos pues ese deseo de que pasara algo en este pinche país, pues. Y aquí se la pasaron los compas todo el día. ¿Qué será?
A las 10 de la mañana ya habría aquí unas 1000 gentes viendo qué chingado estaba pasando. Es cuando uno de los zapatistas con el rostro descubierto agarra y da lectura a la declaración de guerra. Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia de nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! Día 1 de enero, cuando toman la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de Ocosingo, llegaron a la curia episcopal a buscar al señor obispo, don Samuel Ruiz García. Vinieron efectivamente un contingente de unos 20, liderados por el comandante David. Pidió al comandante hablar conmigo para pedir que interviniera don Samuel para que el ejército no bombardeara San Cristóbal. Misma mensaje que yo le di a don Samuel, y muy rápidamente además los zapatistas se retiraron de San Cristóbal. Lo peor fue el siguiente día, ¿no? Porque la plaza amaneció vacía, Palacio Municipal vacío, silencio, ¿no? Y viene mucha gente de los pueblos cercanos, Teopisca, que es uno de ellos, tienen que atravesar precisamente la zona militar. Y ahí estaban los enfrentamientos, había un fuego cruzado entre zapatistas y militares. Es decir, los zapatistas fueron y atacaron la 31 zona militar. Cercanos, éramos parte de ellos más que nada, ¿no? No nos ven en ese momento como mediación, pero sí dicen quién puede participar en esto, y entonces la mediación surge pocos días después, 5 o 6 de enero, empieza la idea de una comisión mediadora, en donde se convoca a don Samuel. Para respaldar todo el proceso de mediación, hicimos los primeros contactos con la comandancia zapatista, el diálogo con los funcionarios gubernamentales, la organización del diálogo de catedral. Todo esto fue pues respuesta desde una diócesis organizada, articulada, que tenía mucha claridad del análisis de la realidad, que teníamos noticia de la existencia de estos movimientos y otros, y de las actitudes y comportamientos del gobierno, y en búsqueda de la paz, en primer lugar, el cese del fuego, pero la respuesta sobre todo a las causas que movieron a los zapatistas a levantarse. Haga de cuenta que nos encontramos, fue un choque y luego cada quien ya se conoció quién era, ¿no? No nos conocíamos. La enorme, absurda traición a los acuerdos de San Andrés es algo que históricamente se va a ver como uno de los grandes errores de los gobiernos priistas, pero me parece que como pueblo organizado, como comunidades, los zapatistas hicieron un enorme servicio al país, han hecho un esfuerzo enorme, heroico, de resistencia. Los sacrificios que han hecho, los han hecho más allá de los intereses solo del zapatismo. Yo creo que ellos viven una nueva era de su vida, ¿no? En la cual no están dispuestos a renunciar a la lucha ni un solo momento, ¿no? Inclusive a la lucha armada, porque nunca entregaron las armas. Ellos no se rindieron. El desarrollo y el mantener alrededor de 60,000 familias en el ZLN, con un territorio, con unidades de producción, con centros de abasto, con todo un sistema de educación, de salud, de transporte, con un ejército zapatista de liberación nacional, se siguen manteniendo como una fuerza que precisamente no ha dejado de lado por lo que nació, por la liberación de este país.